Muchísimas gracias a los doctores Morales y Mainar por la invitación para intentar explicar cómo, desde el punto de vista de la oncología médica, entendemos la medicina personalizada y cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías de secuenciación genómica exhaustiva o secuenciación de nueva generación, como es conocida por casi todos nosotros, que yo pienso que ya es una realidad en la práctica clínica, pues como voy a poner muchos casos, que obviamente no son todos y que todos podemos empezar a aplicarla. Lo que entendemos por medicina personalizada, pues lo que todos pensamos. A día de hoy, esta es una gráfica que es un ejemplo en pacientes con cáncer colorectal, pues con los tratamientos que tenemos disponibles de quimioterapia, pues todos los pacientes los tratamos igual, sin embargo no todos los pacientes son iguales. Ya conocemos que hay muchos subtipos de cáncer colorectal y muchas diferentes respuestas a los tratamientos. Si tratamos a todos los pacientes con quimioterapia, pues en algunos el tratamiento será eficaz, en otros no será eficaz y en otros tendremos efectos adversos excesivos. ¿Hacia dónde va la medicina personalizada? Pues a intentar identificar, aproximarnos a ese paciente y a esa enfermedad en ese paciente con distintas formas de aproximarnos, que hemos llamado biomarcadores, que sean capaces de aplicar el tratamiento efectivo en todos los pacientes, que evitar tratamientos no efectivos y obviamente evitar toxicidades. Esto que parece muy obvio, pues en realidad es bastante difícil de conseguir. ¿Cómo elegimos los tratamientos en la práctica clínica? Yo no voy a descubrir nada, pues depende de las características del tumor, carga tumoral, localización de la enfermedad, lo que conocemos de la biología de la enfermedad y de sus biomarcadores, las características del paciente, que son tan importantes o más como las características del tumor, edad, comorbilidad, estado general, función orgánica y las expectativas del paciente, también de la familia. Y luego las características del tratamiento, el perfil de toxicidad de nuestros fármacos, la flexibilidad de administración, pues depende de dónde vivamos o lo que quiera el paciente, factores socioeconómicos, que en nuestro país pues afortunadamente tienen poca importancia, pero en otros sí, y lo que finalmente va a conseguir este tratamiento de calidad de vida para nuestros pacientes. Biología tumoral. Bueno, yo creo que el doctor Martín Vasallo ha hecho una excelente exposición de lo que entendemos por la biología de las enfermedades tumorales y obviamente ha puesto el trabajo de Hanahan y Weinberg, que yo no voy a repetir mucho, pero que de aquí es de donde vamos a sacar determinadas moléculas que vamos a intentar utilizar para aproximarnos a esta biología tumoral, que en el fondo pues los tumores ya sabemos todos que crecen pues porque proliferan en exceso, no se mueven, promueven invasión y metástasis, tienen inmortalidad replicativa, como acaban de comentar, inducen angiogénesis y resisten la muerte celular. Y todo esto a través de unas cascadas, de una programación génica en la cual están implicados muchos genes y obviamente sus proteínas y sus enzimas, algunas de las cuales podremos utilizar como biomarcadores. Como ya también se ha comentado antes, no solamente son las características de crecimiento exagerado o insensibilidad a la muerte de las células tumorales, sino también otra serie de características que tienen las células tumorales, como es esconderse del sistema inmune para que no me ataque, como es disregular el metabolismo energético, cosa que ya lo explicó Barbour hace casi un siglo, y también cómo estas células conversan con su ambiente, provocan inflamación y todo esto, es decir, yo soy mi circunstancia, como decía Ortega y Gasset, es lo que al final va a producir un crecimiento tumoral y una metástasis. Bien, aquí de nuevo la misma, yo creo que esto es un dibujo manuscrito de Hanahan y que yo creo que ilustra muy bien cómo realmente nos hemos pasado durante muchos años buscando las alteraciones moleculares dentro de la célula tumoral, pero realmente es muy importante la relación con el resto de las células del entorno, que son muchas células inflamatorias, stem cells, endoteliales, pericitos, progenitores, por ejemplo, el sistema nervioso en las metástasis óseas es muy importante también para su producción. Y, cómo no, lo que hoy sabemos que es la relación de las células tumorales con el sistema inmune. Por un lado, porque me quiero esconder de él, pero por otro lado, ¿qué es lo que hace el sistema inmune contra el cáncer? Que parece que no tenía importancia y sí que lo tiene. Como los antígenos que estas células tumorales generan como nuevos, porque son células anómalas, son captados por las células de presentación de antígeno, como estas células de presentación de antígeno los exponen a los linfocitos T que quedan comprometidos para eliminar estas células tumorales mediante el reconocimiento de los mismos. Esto es el checkpoint inmune que estamos utilizando ahora ya todos en la clínica para modificarlo y utilizar la inmunoterapia en él.
Bien, otro concepto también muy importante es que toda esta disregulación de la programación génica y de la relación con el entorno de la célula tumoral va a variar ecológicamente con el tiempo. No es lo mismo el tumor que empieza en un tejido a cómo ese tumor va a ir evolucionando a medida que va siendo cada vez más agresivo, más invasor, produce metástasis y además le exponemos a los tratamientos, es decir, estos tumores van a cambiar. Todo esto es lo que justifica la dificultad de lo que estamos hablando y la necesidad de técnicas que nos vayan a aproximar a esto. Los tumores son heterogéneos ya por concepto y por cómo nacieron. Bien nos creamos el sistema de que los tumores crecen a través de la transformación de una stem cell, es decir, generando un stem cell tumoral, como que nos creamos el modelo estocástico, yo no sé cuál de los dos es cierto, y que al final va a producir un tumor enormemente heterogéneo por selección clonal. Cualquiera de los dos modelos va a dar lugar a un tumor enormemente heterogéneo. A ver ahora cómo vamos a ser capaces de identificar aquellas marcas que nos resulten interesantes para su tratamiento, para su diagnóstico. Esta heterogeneidad tumoral ha sido demostrada en un montón de trabajos. Este trabajo de Berg-Bogenstein, que nos dice que el mismo tumor del páncreas es heterogéneo en sí mismo, pero además es heterogéneo en las metástasis que va produciendo. Y además, según estas metástasis van evolucionando, pues van generando distintos clones que a su vez son diferentes. Y obviamente, como todos en la clínica sabemos, cuando tratamos pacientes con cáncer, existe una gran heterogeneidad entre diferentes pacientes, aunque los dos tengan, por ejemplo, estos dos, el mismo cáncer de páncreas. Esto Berg-Bogenstein, pues obviamente lo demuestra desde el punto de vista experimental. Bueno, por aquello de mostrar que la heterogeneidad tumoral está demostrada en otros trabajos, pues aquí tenemos otros trabajos que han demostrado, por ejemplo, este trabajo de Garlingen, en el que nos demuestra que es un trabajo muy elegante, en el que nos está demostrando, publicado en el New England hace unos años, que el mismo tumor renal, si cogemos biopsias en distintos lugares de este tumor renal, tenemos un perfil de expresión génica diferente, que a su vez también es diferente del perfil de expresión génica que tienen las metástasis en diferentes localizaciones metastásicas. Bien, trabajo de Joan Massagué, investigador español, que nos intenta aproximar ya en el año 2008 a por qué ocurre esto. Pues sencillamente porque en este caso él utiliza un modelo de cáncer de mama, pues nos dice que la programación génica que necesita una célula de cáncer de mama para metastatizar en el pulmón es diferente, necesita muchos factores para utilizar el oxígeno en un tejido tan aeróbico, que la que necesita para sobrevivir en el tejido óseo, que necesita, por ejemplo, otros factores de relación con otras células como son osteoclastos y osteoblastos, y esto no lo necesita para una metástasis pulmonar. Por lo tanto, la heterogeneidad tumoral depende de que la célula tumoral está sencillamente cambiando en función del lugar donde se quiere ir. Y finalmente he querido poner este trabajo del grupo de Héctor Peinado del CENIO, en el que nos intenta explicar bueno, pues en parte los mecanismos por los que las células tumorales preparan el nicho metastásico, desde que además de hecho son células, o sea, el tumor no es probablemente muy grande ni muy avanzado, y cómo en esta preparación de los nichos metastásicos están involucrados no solamente cambios en la programación génica, sino un montón de factores, y no solamente solubles, sino un montón de factores también celulares. Factores vehiculizados en vesículas de secreción, exosomas, montones de células que están implicadas en la génesis de las metástasis y además factores solubles, pero no solamente factores solubles como pensábamos antiguamente. Por lo tanto, los tumores son heterogéneos desde que empiezan a ser neoplasias malignas, tanto desde el punto de vista intratumoral como en las localizaciones metastásicas, y esto pues dificulta un poquito el objetivo que queremos, que es tratar de una manera personalizada a nuestro paciente. Todo esto, y como ya se ha expuesto antes por el doctor Vasallo, todo este conocimiento de la biología molecular de los tumores lo que está es posibilitando sencillamente que los tratamientos cada vez estén más dirigidos a las características moleculares del tumor que tiene nuestro paciente en concreto, como todos sabemos. Además está condicionando los ensayos clínicos, es decir, como no podía ser menos, es decir, con los fármacos clásicos de quimioterapia parecía que no tenía tanta importancia el mecanismo de acción, y yo creo que sí que la tenía, solo que bueno, pues no se la dábamos. Hemos aprendido que hay fármacos de quimioterapia que puestos a dosis distintas, por ejemplo, son antiangiogénicos,
Pero en cualquier caso, en el momento en el que han aparecido los agentes dirigidos a dianas biológicas, obviamente tenemos que conocer esa diana y qué es lo que hace esa diana y cómo somos sensibles o cómo lo medimos o cómo me resisto tanto en la célula tumoral como en el entorno. Bien, ¿para qué? Para encontrar biomarcadores, para intentar encontrar aquellas características que yo pueda medir. Ese es el concepto de un biomarcador, y que pueden ser muchas: ácidos nucleicos, genes completos, fragmentos de DNA, de RNA, proteínas, enzimas, lípidos, vesículas de secreción, células completas, todo lo que yo pueda medir. Y todo lo que pueda medir para que me dé una idea de la farmacodinámica, la farmacocinética, la farmacogenética, porque tenemos pacientes que tienen más toxicidad o no a un determinado fármaco, que además estos biomarcadores, estas características sean predictivas, pronósticas, o que me digas si el tratamiento es eficaz. Y bueno, realmente luego la realidad es muy diferente a lo que pensábamos. Todas estas grandes alteraciones de las células tumorales y de su entorno pues han derivado a que tengamos algunos biomarcadores, pero no todos los que nos gustaría. Aquí tenemos, pues en esta tabla, que entiendo que desde atrás no se verá, pero cómo tenemos determinadas características moleculares, fármacos dirigidos contra ellas, en este caso aprobados por la FDA, o quizás esta más sencilla de fármacos aprobados por la Agencia Europea, en el que tenemos un biomarcador. Como vemos, son pocos, nos gustaría que fueran mucho más. Bueno, no voy a hablar mucho de la perspectiva de lo que todos ahora tenemos muy en mente y está muy de moda, que es la biopsia líquida. Biopsia líquida es un concepto muy amplio, pero bueno, casi todos lo estamos restringiendo a medir DNA tumoral circulante y células tumorales circulantes. No es la única biopsia líquida. Biopsia líquida puede ser cualquier cosa que encuentre en la sangre periférica, plaquetas que se han modificado por pasar por el tumor, macrófagos, vesículas de secreción, etc. Pero sí que es cierto es que ya nos estamos aproximando a una mayor personalización de los tratamientos si somos capaces, con algo tan sencillo como un análisis de sangre, de encontrar aquella circunstancia que me diga pues, cómo es el tumor en ese momento del paciente. A lo mejor no es el mismo que en el momento del diagnóstico, y si está respondiendo o no a un determinado tratamiento. Es decir, que me monitorice la respuesta al tratamiento o la resistencia al mismo. Y es donde estamos, en el punto, y a partir de aquí es donde empieza el motivo por el que se me invitó, que es pasar de la aproximación clínica macroscópica de los últimos siglos a la aproximación patológica, que nos ha ayudado mucho en oncología, pero es que hoy en día ya estamos en la aproximación molecular. No nos podemos quedar solamente con la histología y la inmunistoquímica o las fluorescencias in situ, que nos ayuda mucho. Y estas son las aproximaciones que podemos tener utilizando nuevas tecnologías que van desde nuevas tecnologías de biología molecular con el conocimiento de la genómica, de la proteómica, de hacer cultivos celulares. Podemos coger el tumor de un paciente y ponerlo a cultivar en distintos modos de cultivos, intentando organizar cultivos 3D organoides, cultivos organotípicos, o por qué no, en un futuro no muy lejano, implantándolo en un ratón, y bueno, pues todos estos modelos experimentales, poderlos utilizarlo para saber cómo es el tumor de mi paciente y cómo va a responder exponiéndolos a determinados tratamientos. Y esto ha condicionado los ensayos clínicos. Ensayos clínicos que hoy en día todos sabemos que tienen nuevos diseños. ¿Para qué? Para intentar llegar a esa personalización, es decir, dar la droga adecuada al paciente adecuado con el tumor que va a responder a esa droga. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se diseñan los ensayos tipo Umbrella. Y aquí tenemos el ensayo MATCH del NCI, que está en marcha y que nos dará contestación, bueno, pues a estas preguntas: droga correcta en el modelo correcto, según los biomarcadores. También tenemos otro tipo de diseño que se llama diseños tipo basket, de nuevo con el mismo objetivo, aplicando el tratamiento en función del genotipo de nuestro paciente. En este ensayo módulo estoy participando yo, es un ensayo en el que pretenden pacientes con cáncer colorectal metastásico aplicar, después del tratamiento convencional que funciona, un tratamiento de mantenimiento en función de biomarcadores. Muy bien, y todo esto porque la realidad que tenemos hoy en día es que, pues después del tratamiento estándar, ¿qué podemos ofrecerle a nuestro paciente? O sea, hoy en día la medicina funciona, pero una vez deja de funcionar, ¿qué opciones le puedo yo en la clínica a mi paciente mañana en la consulta, después de tratamiento estándar, aplicar? Mejor tratamiento de soporte, un tratamiento empírico, pues
basado en mis conocimientos, en mi experiencia, un ensayo en fase 1. Y todo esto redunda en unas tasas de respuesta pues muy pequeñas, del 10%. Otra nueva aproximación es intentar ver en ese momento cómo está desde el punto de vista molecular ese tumor e intentar aplicar una droga correcta en función ya no del origen del tumor o de otras cosas, sino de las alteraciones moleculares que tiene. Desgraciadamente, en cáncer de origen desconocido, tumores raros y otros, que pueden ser muchos, las opciones de tratamiento estándar son solamente la primera línea. Por ejemplo, se ha hablado antes de cáncer gástrico. Y cáncer gástrico, la única opción que tiene de mejorar supervivencia es primera línea. Bien, ¿qué voy a pedirle a las nuevas tecnologías? ¿Qué es lo que necesito yo como médico y qué es lo que necesita mi paciente? Pues necesito que la tecnología esté validada, que cumpla unos estándares de calidad y que tenga suficiente evidencia científica predictiva. Es decir, que si detecto una alteración en PI3 quinasa, tenga científicamente demostrado que eso es así y que además su tratamiento va a ser eficaz. Para el clínico, utilidad clínica, que me haga cambiar la decisión del tratamiento. Para el paciente, beneficio clínico, y el paciente lo que quiere es vivir más, incrementar supervivencia global. Por lo tanto, las nuevas técnicas, en este caso de aproximación molecular, de firmas moleculares, cara a la decisión de los tratamientos, pues lo que tenemos es que seleccionar nosotros los médicos la adecuada terapia, la adecuada indicación con el adecuado biomarcador, detectar alternativas de tratamiento que a lo mejor no se me hubieran ocurrido por mi experiencia clínica, seleccionar a lo mejor tratamientos que fuera de indicación, podemos solicitar y pedir para ese paciente concreto y monitorizar las respuestas, muy importante. Y el paciente lo que quiere es que no le ponga tratamientos que no van a ser efectivos o que tengan demasiados efectos adversos y si encima no son efectivos, pues ya lo hemos hecho, que reciba un tratamiento específico o bien un tratamiento que de otra manera no se hubiera considerado. Esto es el beneficio clínico. Y desde el punto de vista técnico, las tecnologías que llamamos de secuenciación de nueva generación, pues una cosa es lo que necesitamos para investigar y otra cosa muy diferente es lo que necesitamos en la clínica. Yo en la clínica necesito que mis muestras lleguen rápido al sitio donde me las van a analizar y que el reporte que me den sea también muy rápido. Además, como son técnicas que ya he validado, pues no necesito mucha profundidad en el análisis, es decir, no necesito un análisis muy exhaustivo, eso ya lo he hecho desde el punto de vista investigacional. Lo que necesito es pocos datos, rápido el análisis para que yo pueda tomar una decisión. Bien, esto es un ejemplo de uno de los paneles que podemos utilizar en el que ya se ha validado que las alteraciones más frecuentemente encontradas en los tumores pues pueden ser estas. Aquí, como vemos muchos genes conocidos, BRCA, BRAF, P53, RAS, por ejemplo, MAP quinasas, MET, PI3 quinasa, PI10. ¿Bien? Entonces hacemos este panel que ya es estándar, no hace falta que yo lo haga in-house con los genes que se me ocurran, es que ya está validado y hecho. ¿Por qué? Pues porque he demostrado una gran sensibilidad y una gran especificidad, es decir, con estos genes encuentro con muchísima sensibilidad sustituciones de bases, inserciones de lecciones, reordenamientos, fusiones, cambios en el número de copias y me dan el reporte en menos de 14 días con una cantidad de tejido de sangre periférica muy pequeña. ¿Qué utilidad clínica? Nosotros pensamos que, o queremos que tengan estas plataformas genómicas de diagnóstico molecular exhaustivo. En el diagnóstico, por ejemplo, para síndromes de predisposición a cáncer o para cáncer de origen desconocido. En el pronóstico, y aquí no me voy a entretener porque esto ya os lo sabéis todos mejor que yo, en el cáncer de mama, Oncotype, Entropedic, Mamaprin, establecidas en la clínica a nivel de recomendación 1. En cáncer de colon no tiene un nivel de recomendación muy alto, todavía falta por avanzar en ellas, Oncotype y Coloprin. Y para la orientación terapéutica, pues para la orientación terapéutica en pulmón, cáncer de origen desconocido, raros, candidatos a inmunoterapia o a lo mejor todos en el futuro. Este, por ejemplo, es el panel que yo utilizo en cáncer hereditario, que es un panel comercial que se llama Multiplicon,
con el que mediante secuenciación de nueva generación pues hacemos el análisis de todos estos genes cuando sospechamos pues un cáncer mamario hereditario, cáncer pancreático hereditario, tiroides, renal, endometrio, colon, gástrico, etcétera. Todo en el mismo panel con un tiempo de respuesta que viene a estar entre el mes y los 2 meses en función de la saturación del laboratorio. En cáncer de origen desconocido. Pues en cáncer de origen desconocido, como todos sabemos, pues es un problema clínico. 4 o 5% de todos los cánceres invasivos son un grupo muy heterogéneo y muy diverso y que muchas veces nos perdemos en hacer montones de pruebas para intentar orientar el origen. Las primeras plataformas de expresión genética que se intentaron, o de expresión molecular que se intentaron identificar, su orientación también era buscar el origen de la enfermedad. Y esta es la plataforma de Ferrer de CancerType, o la plataforma que utiliza marcas epigenéticas y que es de diseño español de Manuel Esteller, que se llama EpiCube. Pero su objetivo fundamental es orientar el origen y luego ya el clínico, en función del origen, aplica un tratamiento. ¿Y por qué tenemos que hacerlo así? ¿Por qué no me da igual el origen y me importan más las características moleculares del tumor a las que le voy a aplicar un tratamiento? Si encuentro una característica dragable en ese tumor. Bueno, pues esto es un trabajo de esta plataforma en el que examina 200 casos de cáncer de origen desconocido y me dice que en la mayoría de ellos encuentro una alteración molecular clínicamente relevante. Es decir, que ya no es tan importante el origen, sino encontrar el fármaco con el que yo pueda tratar a este paciente. Bien, aquí lo vemos. Tanto en adenocarcinomas de origen desconocido como en carcinomas escamosos de origen desconocido, pues encuentro mutaciones en P53, en RAS, en CDKN2A, etcétera, etcétera. P53, RAS, RICTOR, RB1, etcétera. Con lo cual, a lo mejor, tenemos que cambiar la perspectiva. Y aquí tenemos los fármacos que en función de estas alteraciones moleculares, amplificación de MET, sustitución de RB2, sustitución de RAS, CDKN2A, puedo aplicar inhibidores de MEDM2, trametinib, es decir, que puedo identificar un fármaco que ya no es importante por el origen, sino por esta alteración molecular. A mí esto, francamente, me parece muy interesante y nosotros, pues, esta ha sido una comunicación en ASCO de 2017, en el que además esta plataforma permite ver la carga mutacional que tiene un tumor en general, es decir, en número tengo 200, 400, 600, 1200 mutaciones, que eso va a generar muchos neoantígenos y por tanto voy a identificar con este fenómeno que se llama Tumor Mutational Burden qué pacientes pueden ser candidatos a inmunoterapia. Hasta un 11% de los pacientes con cáncer de origen desconocido tienen una alta carga mutacional y pueden responder a tratamientos de inmunoterapia. Bien, he puesto aquí una tabla de algunos casos que nosotros hemos testado con estas plataformas de NGS en cáncer de origen desconocido y qué es lo que ha resultado con el paciente. Metástasis hepáticas de un tumor neuroendocrino de origen desconocido. Aquí no encontramos nada, ni dragable ni ningún ensayo clínico que nos pudiera ayudar con estas alteraciones moleculares. Bueno, claro, no va a ser todo perfecto. El paciente está, después de haber progresado a platino-paclitaxel con everolimus, en progresión. Sin embargo, hemos encontrado este paciente que tenía metástasis mediastínicas de un tumor non-small, pero que no encontrábamos el origen y que, aunque está ahora mismo en tratamiento con carboplatinotaxol, hemos identificado que puede beneficiarse de los inhibidores de la ciclinquinasa dependiente 4 y 6. Bien, varios casos, como veis, de nuevo lo mismo. Identifico o inhibidores de las quinasas dependientes de ciclo o, por ejemplo, inhibidores de mTOR. Y aquí tengo un paciente que no tiene nada dragable y además tampoco tiene tumor mutational burden. Por lo tanto, tendré que seguir con quimioterapia convencional, pero en algunos casos sí que somos exitosos. Tumores raros. Tumores raros yo creo que es otra gran aplicación de este tipo de plataformas para intentar orientar el tratamiento. Los tumores raros en realidad están definidos por aquellos que tienen una incidencia de menos de 5 casos por 100.000 habitantes y año. Según el proyecto europeo de Rare Cancer, son 198 tipos de cáncer diferentes. Entonces, claro, ¿cómo vamos a encontrar una manera común de tratarlos o de orientarlos? Son un 22% de las neoplasias. Esto, si lo sumamos al 5% de los origen desconocidos, ya vamos por el 20 y muchos por ciento de lo que vemos en oncología. Cánceres raros que pueden ser adultos, hematológicos o pueden ser niños.
Y que además, según este proyecto europeo de Rare Cancer, resulta que también tienen otros problemas. Y es que tenemos muchos retrasos en el diagnóstico, diagnósticos incorrectos, falta de experiencia clínica. Los tumores raros muchas veces los lleva el último que llega al servicio. No tenemos un buen acceso a las terapias adecuadas. Ya sabemos todos que los fármacos obviamente interesa que se aprueben en grandes grupos tumorales, no en una enfermedad muy pequeñita, aunque esto pues, parece que está cambiando un poco. No tenemos muchos ensayos clínicos y bueno, pues no hay tanto interés en el desarrollo de nuevas terapias como, por ejemplo, el interés en cáncer de mama, que es muy prevalente. ¿Qué experiencia tenemos nosotros utilizando secuenciación de nueva generación en tumores raros? Bueno, pues tenemos una buena experiencia. Es decir, como hemos dicho antes, estos tumores raros muchas veces tienen una primera línea de tratamiento en la literatura y poco más. Bueno, tumores neuroendocrinos de alto grado de colon y de recto. Encuentro mutaciones muy típicas en ellos, como es la V600E de BRAF, mutaciones en RAS o en PI3 quinasa, y bueno, pues puedo a lo mejor a este paciente pedirle off-label este tipo de tratamientos, inhibidores de BRAF, inhibidores multiquinasa, inhibidores de mTOR, etc. Aquí tenemos un adenocarcinoma de las glándulas uretrales, ya que tenemos un urólogo en la sala, un sarcoma endometrial muy raro, con una diseminación peritoneal muy rara, que ahora mismo el paciente se está operando, pero igual en el futuro necesitamos algún tratamiento. Si la enfermedad progresa, pues inhibidores de mTOR. Y aquí voy a poner un caso clínico para que veáis que todo esto es real. Esto es un paciente mío de la consulta que tiene 26 años y que el único antecedente que tiene es que es un hombre que decidió hacerse mujer, por lo tanto se hizo una cirugía de cambio de sexo y tomaba tratamiento hormonal sustitutivo, claro. Y de repente apareció en mayo del año 2016, estamos a más de un año del diagnóstico, con esta gran masa abdominal, que era una gran masa hepática, que se operó 20 centímetros de tumor en el hígado exclusivamente, no había nada más en ningún sitio salvo implantes peritoneales. Los cirujanos le operaron, la histopatología demostró que era un tumor neuroendocrino bien diferenciado, con un Ki-67 del 30%, los márgenes infiltrados, como no podía ser de otra manera por semejante masa, y nódulos peritoneales que se resecaron y también estaban infiltrados por este tumor, que era una proliferación muy monomorfa de células neuroendocrinas y que está descrito de forma excepcional en la literatura que existan tumores neuroendocrinos hepáticos primarios. El paciente se le hizo un PET a ver si tenía, y bueno, además de las gammagrafías, no tenía enfermedad en ningún otro sitio. Persistía en el PET enfermedad en el hígado, en los bordes quirúrgicos, vemos aquí cómo está el hígado operado, en los ganglios regionales, y le pusimos pues lo que sabemos hacer, platino VP16 como tumor neuroendocrino con ese KI del 30%. Tuvo una respuesta parcial, pero en noviembre del 16 resulta que como quedaban esos tumores, esos implantes peritoneales residuales, aquí se ve uno de ellos en el escáner, pues los cirujanos, obviamente tiene 26 años, entraron a resecárselos. Lo resecaron, en teoría no había ningún otro más, 2 ciclos más de platino VP16, pero progresa con enfermedad peritoneal el paciente. Hicimos un test que nos demostró una mutación en PI3 quinasa, y cuando tenemos una mutación en PI3 quinasa tenemos activa la vía de supervivencia celular, con lo cual nos posibilita a que downstream utilicemos inhibidores de mTOR. El paciente está en tratamiento con everolimus y sin progresión de la enfermedad. Es decir, en este caso es un tumor raro, hicimos una primera línea de tratamiento estándar y hemos identificado otra posible terapia con la que el paciente, pues de momento, está pues muy bien. Bien, y por concluir, otra aplicación más, no en enfermedades raras, sino en una enfermedad muy frecuente, cáncer de pulmón. ¿Qué nos puede aportar los estudios de las nuevas tecnologías de molecular profiling en cáncer de pulmón? Pues muchas cosas. Para empezar, un diagnóstico molecular completo. Diagnóstico molecular completo, ¿por qué? Pues porque hasta la fecha que tenemos que hacer para diagnosticar un cáncer de pulmón, primero la biopsia, hematoxilina eosina, es small, non-small cell, hacemos inmunistoquímica para demostrar pues, si tiene TTF1 positivo o no, hacemos biomarcadores aprobados, como por ejemplo ver si tiene mutaciones en EGFR o tiene translocaciones de alquinasa. Podemos querer, por ejemplo, para un ensayo clínico, ¿por qué no más tejido y ver otros biomarcadores que no están aprobados en la práctica habitual, pero que necesitamos para nuestro ensayo, necesitamos más muestras? Bueno, pues todo esto, tal como son los cánceres de pulmón, por todos conocido, muy complicado.
porque las masas son centrales, porque hay que hacer biopsias, porque resulta que el tejido es poco, en fin. Bueno, si utilizo una técnica para ver todo ello, pues eso lo puedo hacer, secuenciación de nueva generación. Aquí, bueno, he puesto, por si hay alguien que no es oncólogo en la sala, las biopsias bronquiales, lo chiquititas que son, más pequeñitas todavía las biopsias cuando se hacen con biopsias con aguja gruesa, el montón de tejido que tenemos y el paciente se opera, y luego 4 células y el paciente lo que tiene es una citología. Hacer todas esas técnicas de manera secuencial, una detrás de otra, pues a veces no es posible. Bien. ¿Cómo son las técnicas? Por si alguien no lo sabe, fluorescencia, hibridación in situ fluorescente, hematosilina de eosina, inmunistoquímica o bien estudios de secuenciación directa tipo Sanger. Bueno, pues si lo podemos hacer todo junto, obviamente vamos a ser mucho más eficientes y todo junto es utilizando técnicas de secuenciación masiva. Bien. Identificación de pacientes mal seleccionados. Con las técnicas que estamos viendo, no son perfectas. Y aquí voy a poner un caso clínico de un paciente nuestro en la consulta, 37 años, pues que resulta, pues viene por dolor en la mandíbula y entonces se le diagnostica de metástasis de un adenocarcinoma de tipo mucoepidermoide. En el PET se vio que tenía un nódulo pulmonar predominante, el lóbulo inferior derecho, múltiples adenopatías y múltiples metástasis óseas. El estudio histológico nos dijo, el histológico con las técnicas convencionales, que era obviamente un adenocarcinoma de pulmón estadio 4, adenocarcinoma sin ninguna mutación en EGFR, ni ninguna alteración en alquinasa y en ROS1. Por lo tanto, la opción de tratamiento para este paciente es quimioterapia. Bueno, estábamos testando esta plataforma y le mandamos el test. Nos habían dicho que era alquinasa negativo, bueno, pues no lo era, tenía un reordenamiento ML4 alquinasa. El paciente está con crizotinib en respuesta completa. Es decir, que podemos encontrar que las técnicas no son perfectas, tampoco en EGS, y nos podemos equivocar, pero cuanto, digamos, más amplio y obviamente más moderna es la tecnología que utilizamos, más sensibilidad, más especificidad, menos nos equivocamos. Bien, esto no es que lo hayamos visto nosotros en nuestro paciente, es que ya está publicado en The Oncologist desde el año 2016. Es decir, cuando utilizamos hibridación in situ fluorescente tenemos un porcentaje de pacientes que por la técnica de la hibridación in situ no detectamos reordenamientos en alquinasa y sin embargo sí los detectamos cuando utilizamos técnicas de nueva generación. Bien, nuevas oportunidades de tratamiento para nuestros pacientes, ya lo he dicho antes en otras enfermedades. Podemos utilizando tecnologías en cáncer de pulmón teóricamente negativo, para cualquier alteración dragable, pues puede seguir siendo negativo, no encontrar ninguna alteración o no encontrar ninguna alteración que sea susceptible de recibir tratamiento, pero a veces sí que las encontramos. Y sí las encontramos en un 26% de pacientes con fármacos aprobados y en un 39% de pacientes con fármacos que están en ensayo clínico. La cuestión es buscar si el paciente puede acceder a ese ensayo clínico donde sea, ¿vale? Pero las tenemos. Y finalmente, como ya he dicho antes, para la selección de la inmunoterapia. El Tumor Mutational Burden es otra de las aplicaciones de estas técnicas y como hoy sabemos, inmunoterapia está en este caso concreto de cáncer de pulmón segunda línea, introduciéndose en primera línea y lo que yo quiero... Bueno, los biomarcadores que tenemos para la inmunoterapia, como todos llevamos 2 años discutiendo que si utilizamos PDL1, no lo utilizamos, qué anticuerpo, en qué porcentaje, obviamente es una aproximación incorrecta. Pero yo lo que quiero es que mi paciente esté aquí. Es decir, aquí estamos hablando, por ejemplo, del estudio en fase 1 de nivolumab, en el que resulta que empezamos a ver que pacientes con cáncer de pulmón metastásico podían vivir 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Y una de las aproximaciones es utilizar esta manera de ver si el tumor va a tener muchos neoantígenos y, por tanto, va a ser muy inmunogénico, sensible a la inmunoterapia. Y ya para terminar, quizás el futuro, yo no lo sé, pero quizás el futuro es que realmente no le demos tanta importancia a de dónde viene el tumor. Todos tenemos los servicios de oncología organizados por patologías. Yo soy experto en cáncer colorectal, en cáncer de pulmón, en cáncer de mama. Pues a lo mejor resulta que esto en el futuro lo tenemos que cambiar, porque quizás a lo mejor lo más importante son las características que tiene ese tumor en ese paciente y no tanto el origen de la enfermedad. Y a lo mejor con esto somos capaces de tener predictores de tratamientos basados en características, bueno, he puesto aquí genómicas, no, características moleculares de nuestra enfermedad
Y bueno, si estáis de acuerdo o si no, ya lo podemos discutir ahora. Muchas gracias.